El juicio contra Pedro Castillo por el golpe de Estado, el intento del golpe de Estado en el 2022, podría llegar a su fin en las próximas semanas. Ya están en los alegatos finales y bueno, en este interín vamos a analizar cómo se ha dado la situación en cada caso, tanto en la señora Betsy Chávez, que está asilada en la Embajada de México en Perú, cuyo salvoconducto está en suspensión, y Aníbal Torres, que también ha presentado los alegatos de clausura, y del propio Pedro Castillo, que se ha negado a declarar. Estamos en esos momentos ya con el abogado penalista César Nakazaki, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Gracias, buenos días. ¿Qué opina sobre el desarrollo de este juicio oral donde el propio Pedro Castillo ha preferido guardar silencio en el caso de Betsy Chávez? Ella no asistió a las últimas audiencias, justo nosotros analizábamos en la mañana antes de conocer la noticia del asilo en México, en Perú, de México en Perú, y también de la situación de Aníbal Torres. Bueno, el juicio se lleva en dos niveles, un nivel político y un nivel jurídico. En el nivel político, Pedro Castillo desde el inicio y luego se sumó Betsy Chávez, buscan sabotear el juicio oral. Lo que ellos pretenden es que no sea un juicio oral, que no sea un proceso penal, sino una plataforma política. Y eso es lo que explica la actuación de ambos y sus abogados, lamentablemente. Pero el otro lado está el juicio jurídico, por ejemplo, la defensa de Aníbal Torres, ayer, donde él ha explicado los argumentos para demostrar que no hay rebelión ni conspiración para rebelión, que es la otra alternativa, y luego de Duberlí Rodríguez, que lo defiende Aníbal Torres, ha ingresado Julio Rodríguez defendiendo a otro acusado, y ya en una línea jurídica donde se empiezan a evidenciar los huecos, las debilidades de la acusación. Entonces, para usted, ¿cómo podríamos leer lo que sucedió el 22 de diciembre, perdón, el 7 de diciembre del 2022? Porque, ¿cómo se explica el delito de rebelión? Ellos dicen, argumentan que como no se alzaron en armas, entonces no se dio el golpe, pero no hubo falta de intento. Lo vimos a nivel nacional. A ver, un golpe de Estado no es sinónimo de delito de rebelión. Un golpe de Estado en países, en repúblicas en construcción como el Perú, es parte de una regla para cambiar las constituciones. Casi todas las constituciones del Perú, porque son delitos contra el orden constitucional, casi todas las constituciones se han construido sobre esta regla. Un gobierno deslegitimado, un golpe de Estado, un gobierno de facto, el gobierno de facto llama a una asamblea constituyente y se hace una nueva constitución. Nunca un golpe de Estado en el Perú fue llevado a los tribunales de justicia, salvo el de Alberto Fujimori, en el autogolpe, como se llama, del 5 de abril de 1992. Entonces, golpe de Estado hubo. El presidente de la República violó los deberes del cargo de la máxima autoridad del Perú. Es una infracción constitucional, debía ser vacado como lo fue, y otro tipo de sanciones. Pero para que sea rebelión, en la pregunta está la respuesta. El delito de rebelión en el Perú, como en la mayoría de países del mundo, es alzarse en armas. Si yo me traigo abajo el país con protestas, acuérdate de los cacerolazos de Argentina, cambiaron 3 presidentes, eso no es rebelión. La rebelión es alzarse en armas y eso se ha evidenciado que ni fue iniciado para que haya tentativa, ni siquiera materia de conspiración. Y conspiración tampoco puede ser, ¿por qué? Bien, la sala, al darse cuenta que el caso de rebelión está débil, ha recurrido a lo que se llama la tesis de la sala para plantear una alternativa de calificación que sería la conspiración. En el Perú solo hay un caso antecedente, la conspiración por la cual fueron procesados y condenados Vladimiro Montesinos Torres, los 3 comandantes generales y el director general de la policía. Yo ahí defendí a Carlos Boloña y él fue el absuelto. ¿En qué se determinó que es conspiración?
el acuerdo de dos o más personas para cometer rebelión, ojo, siempre y cuando sean personas idóneas con capacidad para alzarse en armas. Tres comandantes generales, el director de la policía y el jefe de facto del SIN, evidentemente tenían capacidad para alzarse en armas y por eso fueron condenados. Pero Pedro Castillo, Betsy Chávez, Aníbal Torres y los otros señores que están ahí, evidentemente no tenían capacidad para alzarse en armas. Por eso, el paso siguiente a la proclama golpista, ¿qué fue? Ver a Pedro Castillo y Aníbal Torres llevando bolsas, huyendo a la embajada del Japón. Perdón, a la embajada en este caso de México. Y entonces, me está diciendo, según lo que puedo entender, que no se condice el delito de rebelión ni el delito de conspiración, que podrían, en este caso, Betsy Chávez, Aníbal Torres y el propio Pedro Castillo, quien dio el mensaje a nivel nacional, salir libres de este caso? Dos temas ahí. El gran error de las autoridades del Perú es no haber trabajado, como bien está reflexionando mi tocayo César Azabache, no haber trabajado los casos de corrupción surgidos en la Casa de Zarratea. Hoy Castillo debería tener 2 o 3 juicios orales por los temas de corrupción, la municipalidad de Anguía, el tema de Marca Group y Vivienda, etcétera. Lo que conocemos que lo llevó, César Azabache tiene una teoría muy interesante, que el golpe de Estado fue para ocultar los temas de corrupción y poder huir. Entonces, jurídicamente, no hay rebelión y no hay conspiración. Pero el derecho no es una ciencia. Entonces, si tu pregunta es proyecto que los van a absolver, yo te diría 50-50. Jurídicamente hay argumentos para absolverlos, pero en los jueces mucho pesa el significado social de los casos y en este caso los pronunciamientos del superior, porque la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, al dictar la detención preliminar y la prisión preventiva, ha dicho sí es delito, pero ojo, tentativa de rebelión. La Suprema no se atrevió a decir es rebelión y la Suprema tampoco se ha atrevido a decir es conspiración. Lo plantea un tema de tentativa, dice que la proclama ya fue un inicio de alzarse en armas. Por tanto, la sala tiene esas dos alternativas que por mi experiencia en estos casos yo ubico en un 50% y un 50%. 50 que los absuelven y 50 que los condenan. Y para llegar al 50% que los condena, ¿qué criterios podría emplear la sala? Recoger lo que ha dicho la Corte Suprema. Siempre hay algo que he señalado. Donde hay prisión preventiva, la probabilidad primera es que haya condena. Porque de la prisión preventiva a la condena, prácticamente solo está en copiar los argumentos. Entonces creo que si van a decantarse por la condena, asumirían la tesis de la Corte Suprema. Y por eso están tratando de buscar la conspiración, etcétera. Por ahí tendría que construirse el caso. Pero ese es, digamos, el fundamento jurídico sería la Sala Penal Permanente ha señalado esto y sobre eso que ha señalado que es delito, la Sala Penal Especial Suprema condenaría en la alternativa que condene, porque insisto, 50% de condena, 50% de absolución. Bueno, vamos a ver cómo se van acomodando los análisis, los criterios y lo que va diciendo la defensa en cada caso, porque ya este caso ya está por terminar. Pero no quiero irme antes sin preguntarle sobre esta denuncia que ha hecho el propio Pedro Castillo en pleno juicio, de denunciar a los 100 congresistas que votaron a favor de su vacancia. Ese es parte, por eso decía, ámbito político, ámbito jurídico. Esa es parte de la gran campaña de Pedro Castillo, porque Pedro Castillo está en campaña electoral. La gran campaña es que él es una víctima. Como modesto profesor de la Sierra, él es una víctima de poderosos que lo han secuestrado, como él dice, y que está indebidamente juzgado. Parte de esa línea de estrategia política, ni siquiera defensa política, es esta denuncia que no va a llegar a ningún lado.
Él debería recordar que él le pagaba a congresistas en el caso de los niños, que hasta ahora no sé por qué no se ha desarrollado. Fui abogado de Carolín López y de Bruno Pacheco. Tengo clarísimo qué información hay en todos los temas de corrupción, pero inexplicablemente la Fiscalía de la Nación y principalmente el Congreso no ha permitido que los casos de corrupción avancen, lo cual es un grave defecto de eficiencia de la justicia, porque el destino jurídico de Pedro Castillo debería estar definido en los casos de corrupción. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Nakazaki, siempre por esta predisposición de atendernos y de absolvernos estas dudas tan importantes para entender cómo se va manejando el juicio oral de Pedro Castillo. Muchas gracias. Gracias también, hasta la próxima. Bien, era entonces el abogado penalista César Nakazaki que estaba con nosotros hablando de estos dos análisis, el análisis jurídico y el análisis político. Desde el punto de vista político, ha dicho que Betsy Chávez y Pedro Castillo han tratado de sabotear el juicio oral, pero desde el punto de vista jurídico, ahí su expertise cambia. Él dice que podría darse un 50-50, 50% de absolución en este caso para los implicados y 50% de condena. ¿De qué dependerá? Vamos a ver cómo se viene desarrollando el juicio contra Pedro Castillo por el golpe de Estado. Nosotros regresamos con más información. No se olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a Perú21.pe.